Hola, feliz tarde para todos ustedes. Bienvenidos a este momento, esta oportunidad para compartir y por supuesto para celebrar un año nuevo. Bienvenidos a este año 2023 y tal vez algunos de ustedes tienen unos deseos, unas intenciones muy elevadas de empezar algo nuevo, algo diferente que pueda traer mucho más bienestar a ese bienestar que ya están experimentando. Y hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante. Vamos a hablar de sabiduría y de fortuna, de riqueza, de abundancia. Y bueno, para comenzar, y como estamos en el año nuevo, quiero compartir una discusión que tuve recientemente con una amiga. Y esta amiga mía trabaja en un gimnasio y ella ha trabajado durante varios años en esta actividad del fitness y este tipo de- de ejercicios. Y ella me decía que en diciembre y en enero las suscripciones a los gimnasios y sobre todo los gimnasios donde ella ha trabajado aumentan. Unas- un aumento muy grande, como unas 10 veces más de las suscripciones normales. Y bueno, enero y diciembre, pero ya después hacia febrero las suscripciones empiezan como a bajar el número y ya vuelve como a la normalidad. Y es muy interesante, ya decía, es un fenómeno que observamos en todos los gimnasios, algo que está pasando en toda parte. Y entonces estábamos hablando de cómo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque, bueno, por una parte hay las personas que continúan, empiezan con su buena intención y por otra parte hay aquellos que abandonan ese nuevo hábito que querían crear. Y hablando hacíamos el paralelo con nuestra vida, digamos, de estudio, de yoga, de meditación. Y, y pensábamos que en nuestro caso, por ejemplo, aquello que nos ha permitido, nos ha motivado a continuar, ha sido un sentimiento, una experiencia de logro, una experiencia de trabajar por algo y sentir que hemos logrado algo. Mientras que por el contrario, si no tenemos esa experiencia, es muy probable que abandonemos ese nuevo hábito, esa intención que tenemos. Y me parece un tema muy propicio porque pienso que cuando pensamos en sabiduría y sobre todo en el contexto que estamos cubriendo hoy, estamos hablando de calidad, de conocimiento, de entender por qué hacemos las cosas y sobre todo hacerlas bien, utilizar el método apropiado. Y luego tenemos la fortuna como un resultado de esa experiencia y es esta fortuna, es esta experiencia de logro que nos permite, nos motiva a continuar y avanzar. Y el día de hoy quiero que entendamos la sabiduría como la práctica, como la vivencia del conocimiento. Porque hoy en día ustedes verán, y sobre todo en el Internet hay mucha información, ¿no es así? Mucha información, tal vez alguna de calidad, otra no tanto, pero toda la información está allí presente, pero en el momento en que decidimos cuál enfocar, qué queremos entender más, entonces esa información, cuando la seleccionamos y la entendemos, se convierte en conocimiento. Y bueno, con el conocimiento, bueno, podemos saber cosas, pero ¿cómo hacemos para que este conocimiento se convierta en sabiduría? Tenemos que experimentar y tenemos que utilizar este conocimiento, y estamos hablando aquí precisamente del conocimiento espiritual, tenemos que ponerlo en práctica para que esto pueda convertirse en experiencia. Y luego a través de esta experiencia, cuando el conocimiento ya se ha hecho como lo entendemos muy bien, podemos ponerlo en diferentes contextos, como que es nuestro, podemos utilizarlo cuando lo necesitamos, en la medida en que lo necesitamos, y no solo eso, también lo disfrutamos. Entonces es cuando el conocimiento se convierte
en sabiduría. Y es un poquito como un juego de palabras también, pero ¿qué fortuna más grande que la sabiduría? Podemos pensar en la fortuna y de pronto pensar en la riqueza material, ¿no? Podemos pensar en alguien que es muy afortunado porque tal vez su riqueza material es muy abundante. Pero, por ejemplo, si no tenemos sabiduría para manejar esa riqueza, ¿de qué nos sirve? Tal vez más bien se va a convertir en un dolor de cabeza. Eso que pensamos que es fortuna va a ser más bien un infortunio. Y, y bueno, entonces la sabiduría es aquello que nos permite tener en primer lugar sabiduría, esa práctica, ¿no? Esa habilidad con la información, el conocimiento, la experiencia. Luego la sabiduría, ese conocimiento que es nuestro, es aquello que precisamente nos permite experimentar fortuna. Y bueno, esto que acabo de decir es un poquito un nivel más bien superficial, tal vez que entendemos comúnmente, y hoy queremos entrar un poco más a un nivel más sutil, porque lo bonito del Raja Yoga y algo que quiero compartir con ustedes hoy es que cuando tenemos ese método apropiado, esa sabiduría, esa práctica espiritual de meditación, de una actitud espiritual, entonces la fortuna, la alegría, la felicidad, digamos el poder del alma, todo está allí incluido. Cuando hay sabiduría, cuando hay caridad en nuestra práctica, en nuestra atención, podemos experimentar de manera automática, yo diría, eh, esta fortuna, la fortuna espiritual, la capacidad del alma de experimentar todos sus tesoros. Pero entonces recordemos, tenemos que prestar atención a la calidad, a la esencia, a hacer las cosas bien. Si de pronto nos encontramos en una práctica, sobre todo en la práctica del Raja Yoga, y hemos estado tal vez intentando, queriendo entender más, pero aún no tenemos esa experiencia que tanto buscamos, deberemos entonces empezar a pensar, bueno, qué podemos hacer diferente? Y no es diferente un poco más como al exterior, esta manera o la otra, no. ¿Cómo podemos dar más calidad? Prestar más atención a la esencia para poder tener esa experiencia. Bueno, el mes de enero es un mes muy importante en Brahma Kumaris. Es el mes donde el fundador de Brahma Kumaris falleció y es un mes donde lo recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño. Y es un mes donde también prestamos mucha atención a generar esa experiencia y por eso hay muchos programas, digamos, alrededor del mes, donde estamos dedicados, prestamos atención y a un nivel colectivo, global, queremos generar esa experiencia para todos nosotros y compartirla. Y precisamente este año, la práctica que nos han invitado ha sido ir hacia la simplicidad. Simplicidad es una palabra o es una práctica muy bonita porque precisamente se trata de, digamos, de dejar de lado todo el adorno, todas las cosas que realmente no aportan a la esencia y enfocarnos a la esencia. Cuando tenemos el enfoque en la esencia es entonces cuando podemos tener una mayor oportunidad de tener la práctica precisamente. Y es lo que estamos hablando ahorita. Cuando prestamos atención a la esencia, podemos experimentar la esencia del ser. Como decíamos, cuando hacemos una práctica espiritual apropiada, correcta, sencilla, incluso simple, pero llena de esencia, llena de calidad, es entonces cuando experimentamos fortuna, poder, capacidad, amor, felicidad. Y este es el mensaje que queremos dar el día de hoy y es el mensaje también del título de esta charla que es la sabiduría. Bueno, yo quisiera, como les dije hace un momento, entrar un poco más entonces a un
a un entendimiento algo más espiritual. Utilizamos estos ejemplos, por ejemplo, del gimnasio para pensar, bueno, sí, hay algo, hay un método, siempre hay un método, todo tiene su método, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito de la vida, en la cocina, todo tiene su método y tenemos que aplicar el método apropiado para experimentar resultados. Y cuando decimos sabiduría, calidad, cuando decimos fortuna, estamos diciendo un nivel espiritual, que el alma de por sí ya es afortunada. Todos los seres humanos, todas las almas humanas son extremadamente afortunadas, extremadamente ricas y tienen una gran naturaleza de abundancia. Este es el enfoque que estamos dando hoy a la charla. Otras veces también hablamos que el alma en su esencia, en su naturaleza, tiene las cualidades de amor, de felicidad, pureza. Tiene las cualidades de tranquilidad, de serenidad, de alegría, de dicha, de gozo. Y estas son las cualidades que son naturales en el alma. Entonces, asimismo como el alma en su naturaleza es amor, paz, felicidad, el alma también es afortunada, tiene esta experiencia de abundancia. Y bueno, ahora un poquito para hacer el contraste con lo que estamos acostumbrados en el mundo hoy en día. Y a mí me llama mucho la atención porque yo pienso que todos los seres humanos, digamos, a un nivel muy, digamos, básico, ¿no? Como exterior en este mundo físico, cuando vemos la vida humana actual, ¿no? La vida normal, vemos que todos estamos haciendo un montón de esfuerzos por experimentar alguna de estas cualidades. Todos queremos experimentar amor, todos queremos experimentar tranquilidad, serenidad, podemos decir estabilidad. Todos queremos experimentar alegría, todos queremos experimentar que somos ricos, afortunados, todos queremos experimentar honestidad, claridad, tener esa claridad de qué es lo que está sucediendo, entendimiento. Y, y bueno, es por esto que yo quiero proponer el día de hoy que yo pienso que todos los seres humanos estamos buscando en realidad la experiencia espiritual. Todos queremos tener una experiencia espiritual. Pensamos que estamos buscando, no sé, acumular una fortuna o acumular experiencias, hacer un viaje, o queremos acumular, o tal vez tenemos un deseo de experimentar una relación con alguien. ¿Sí? Por ejemplo, una relación puede ser familiar con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, o una relación amorosa. Todo como por experimentar un poco de esa esencia del alma, precisamente. Entonces, un poco, digamos, paradójico, porque yo pienso y he observado, tal vez ustedes también han observado ustedes mismos. Puedo hablar por mí mismo, que cuando más yo quería tener esta experiencia, incluso sentía que podía tener esta experiencia era muy efímera, era muy temporal, corta duración, y generaba en mí tal vez un poco más de angustia, de querer entender, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que tanto esfuerzo, tantas cosas que hacemos y no podemos experimentar ese deseo de bienestar que tenemos, no podemos satisfacerlo, no podemos experimentar esa plenitud, esa satisfacción que tanto anhelamos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, han tenido una experiencia de tal vez de éxito? Éxito en algo, lo que sea. Puede ser éxito en la cocina o en éxito en los deportes o éxito en el trabajo. Y bueno, de pronto trabajamos mucho por tener esta experiencia. Pero ¿cuánto tiempo duró esta experiencia? ¿Para quién?
¿Para quién una experiencia tal de éxito o de victoria ha durado un día? Un día. Bueno, algunos dirán sí, un día. ¿Para quiénes ha durado una semana? Y bueno, ¿para quiénes ha durado un año? Un año teniendo una experiencia de éxito. Digamos, por ejemplo, un trabajo nuevo. ¿A quiénes les... es una sensación, digamos, es estimulante, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿cuánto dura esa sensación, esa experiencia? Y bueno, estamos hablando del trabajo, pero podemos hablar de muchas otras cosas que hemos tratado de cubrir. Entonces, la fortuna, el éxito, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan que de pronto son en realidad experiencias espirituales? Estamos buscando la experiencia del espíritu allí afuera y nos alejamos de la experiencia espiritual. Quiero utilizar otro ejemplo y tal vez ustedes han escuchado una técnica que tal vez es un poco antigua, de pronto hoy en día no es tan usada, pero se llama la técnica de los 5 porqués. Es una técnica que utilizaban eh, en Toyota, en la compañía que fabrican autos, para llegar a entender la causa de un problema. Entonces se preguntaban, bueno, ¿por qué no encendió el carro? ¿Sí? El problema es que el carro no encendió. ¿Sí? Entonces la pregunta, bueno, ¿por qué no encendió el carro? Bueno, porque olvidaron cargar la batería. Y bueno, ¿por qué no cargaron la batería? Bueno, porque había un problema con el cable que conectaba tal parte. Y así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que normalmente, o lo que proponía en ese entonces, es que en el quinto por qué se puede encontrar la causa del problema. Pero bueno, solo para utilizar este ejemplo, porque alguna vez alguien también utilizaba esta analogía, recuerdo mucho, para hacernos entender cómo detrás de las cosas que anhelamos, deseamos, hay un deseo precisamente de experimentar las cualidades del alma. Y no tienen que ser 5 porqués exactamente. Pero voy a dar un ejemplo. Eh, digamos, yo quiero tener una casa, tengo un anhelo, por ejemplo. Tengo un anhelo de comprar mi casa propia. Y tengo el anhelo, hay algo en mí como que me hace sentir bien cuando pienso que puedo lograr esto. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué quiero tener una casa propia? Y de pronto, eh, bueno, estoy utilizando este ejemplo porque a veces yo he tenido este anhelo, de pronto ustedes también. Pero entonces cuando yo me pregunto por qué, bueno, yo quisiera tener una experiencia de estabilidad. Estoy un poco cansado, aburrido de tener que moverme de una casa a otra cada, no sé, algunos meses. Y es un poco incómodo la incertidumbre y tener que arreglar tantas cosas. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué quiere dejar de moverse tanto? ¿Por qué quiere experimentar estabilidad? Pues bueno, quisiera experimentar algo de quietud, de tranquilidad, serenidad, no tener que preocuparme más por ello. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque quiere no preocuparse por algo. De pronto ustedes pueden decir, bueno, yo quiero sentirme en paz cuando no me preocupo por las cosas, cuando no hay algo que está ahí presionándome, preocupándome. Siento en paz, siento tranquilo, siento libre. ¿Sí? Entonces, bueno, yo espero que este ejemplo haya mostrado como un poco como el gradiente de cómo desde una perspectiva espiritual las cosas que hacemos a un nivel material siempre tienen un origen espiritual. Y lo que estamos proponiendo hoy es precisamente la experiencia del ser. Cuando pensamos en todo lo positivo que queremos experimentar, vemos, sobre todo dentro de la filosofía del Raja Yoga,
que todas estas cualidades son la naturaleza del ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que experimentar el ser. Tenemos que tener una perspectiva espiritual. Tenemos que antes de ir allí, al exterior, afuera, queriendo tener una experiencia de amor, tenemos que recordar que somos seres cuya naturaleza es amor, por ejemplo, o felicidad. En lugar de hacer tantas cosas por acumular, por ejemplo, pensar que tenemos una fortuna a un nivel material, entonces, ¿por qué no experimentar la fortuna del alma? Esto es tan poderoso, yo les puedo decir, esto es tan poderoso. Imaginen esa sensación o la experiencia de fortuna, de pronto que ustedes conozcan. De pronto imaginen que han tenido que hacer cosas para tener esa experiencia. Tenían que hacer esto, prepararse, de pronto años. Y ahora imaginen que el lugar de toda esa preparación, imaginen que incluso sin siquiera tener que hacer algo, ustedes ya, desde ya, pueden experimentar que han logrado todo. Sí, estamos hablando de la experiencia, estamos hablando aquí de esencia, de sabiduría, experiencia, de ese conocimiento que es nuestro. No son solo palabras, por eso decimos sabiduría, no son solo palabras, es nuestra experiencia. Imagínense sentirse afortunados, extremadamente afortunados, sin siquiera tener una fortuna física. Y es posible. El alma humana, la mente humana, es tan extraordinaria. Su naturaleza ser extraordinaria. Es tan extraordinaria que precisamente cuando el alma presta atención a su naturaleza, presta atención a posicionarse en esa perspectiva espiritual, entonces el alma puede tener esta experiencia. Es algo increíble porque sin siquiera las cosas están, digamos, a un nivel externo, material, sin siquiera pasar mucho, eh, sin siquiera tener esto, lo otro, nos sentimos satisfechos. ¿Cómo sabemos que tenemos la experiencia de fortuna en nuestras vidas? Que nos sentimos satisfechos, nos sentimos plenos. Y la experiencia yo puedo experimentar, digamos, a través del tiempo que he prestado atención a esta práctica, que he ido, digamos, cultivando mi sabiduría, que tengo menos anhelos, menos deseos y me siento más satisfecho. Ese sentimiento de plenitud que tanto deseamos y que tanto trabajamos para experimentar, lo podemos experimentar cuando, en lugar de trabajar allá afuera, trabajamos en nuestro ser. Y hay personas que preguntan, pero bueno, cómo así la falta de ambición y el progreso y el desarrollo? Pero un momento, tanta ambición, tanto desarrollo, ¿para qué? ¿Para sentirnos más vacíos? Y a un nivel exterior, parece que funciona, parece que a un nivel exterior funciona y vemos las cosas crecen y aumentan, el desarrollo y la tecnología, etcétera, y los edificios más altos, pero a un nivel interior. Y de pronto ustedes, de pronto yo hemos tenido esta experiencia a nivel exterior, más pompa, más desarrollo, pero a nivel interior, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Y tenemos miedo de alguna manera. Hemos continuado con esta tendencia, con este comportamiento, que tenemos miedo de decir, sí, un momento, no me siento bien, no me siento bien. Por lo menos no hemos tenido esa oportunidad, ese espejo que nos permita decir, sí, un momento, tanto que hago, tanto que me esfuerzo, pero ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está la experiencia de felicidad, de alegría?
satisfacción, sino para qué construir una fortuna en el exterior, en el mundo material. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Una, digamos, un signo de que no nos sentimos satisfechos, de que no estamos plenos, es que queremos más y más, queremos más y más. Y desde un punto de vista espiritual, yo quiero más y más sentirme afortunado, permanecer en esa experiencia de plenitud, satisfacción, con más calidad, la mayor parte del tiempo. Y es algo que requiere nuestra atención. No es tampoco una, digamos, una actividad pasiva, no es una práctica pasiva. Requiere atención y para poder tener resultados, para poder experimentar el logro, para experimentar esa motivación, ese entusiasmo, tenemos que hacerlo de la manera apropiada. Tenemos que hacerlo con calidad. Entonces, por ejemplo, en este mismo momento podemos, una práctica sencilla, porque la calidad dentro del Raja Yoga es prestar atención a lo sencillo, pero hacerlo con calidad, de manera apropiada, con una postura apropiada. Entonces, por ejemplo, ahorita mismo, práctica sencilla, un momento, una pausa, un segundo, para recordar quién es aquel quien está escuchando. Si fuese el cuerpo, serían solo sonidos. Sonidos vienen y van, imágenes. Pero ¿quién es aquel que, digamos, entiende, que hace, le da sentido a las palabras? ¿Quién es aquel que ve los colores y entiende, esto es esto es lo otro? ¿Sí? ¿Quién es aquel quien está discriminando el conocimiento, reflexionando sobre esta información? Es precisamente el alma, el ser espiritual. Como dijimos, si fuese simplemente el cuerpo, solo sería sonido, solo sería como una imagen, nada tendría sentido. Pero es el alma y es el derecho del alma tener una experiencia humana. Es el regalo de la vida humana. ¿Y quién es el ser? Digamos, ¿dónde van los sonidos? ¿Dónde llegan las imágenes? ¿Dónde es todo como ese centro de control de nuestra vida? Y el ser, el alma, utiliza la mente, utiliza su intelecto, utiliza su memoria. Y el alma es un puntico de luz diminuto, sentado detrás de los ojos, un puntico de luz viviente. Cuando decimos, por ejemplo, ustedes escuchan, decimos Om Shanti. Om Shanti es la frase más bonita, porque es una frase que cuando la escuchamos, inmediatamente trae nuestra atención al ser. Por un momento, inmediatamente olvidamos esta identidad a la que estamos acostumbrados. E inmediatamente tenemos una experiencia del ser espiritual. Om significa yo el ser, independiente, yo el ser independiente, mi cuerpo físico. Soy paz, o mi naturaleza es paz. Entonces en un segundo, en un momento, podemos traer esta práctica y continuar, pensar, bueno, ¿quién es el que está escuchando? ¿Quién es el que está hablando? A medida que estamos aquí interactuando, continuamos con esta práctica sencilla, pero una práctica con gran calidad, con gran atención, que nos va a permitir precisamente cultivar la sabiduría.
Y así como el alma es paz, o su naturaleza es paz, el alma también es afortunada, el alma también vive en la abundancia de estas cualidades, vive en la plenitud. Recordemos, no es una actividad pasiva, es algo que requiere atención, es algo que requiere motivación, entusiasmo, es algo que requiere logro, calidad, experiencia. Un poco para continuar con esta idea del ser espiritual, quiero compartir una frase que me gusta mucho. Y es una frase que dice que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Es un poco como para redondear esto que hemos estado hablando. El ser humano que tiene una experiencia espiritual es ese ser humano que describíamos al principio, que aún no ha tenido una atención hacia su mundo interior, hacia su naturaleza, que no ha querido experimentar paz, serenidad, felicidad, fortuna a un nivel espiritual y que, por el contrario, continúa a buscar estas cualidades a través de actividades, a través de hacer una cosa, la otra. Y bueno, el ser espiritual que tiene una experiencia humana, ¿cómo es entonces? Es muy interesante, ¿no? Porque hemos hablado de la sabiduría, hemos hablado de la experiencia, pero entonces, ¿cómo sería ese ser espiritual que tiene una experiencia humana? ¿Qué piensan ustedes? Porque hemos hablado de la práctica espiritual, del ser, prestar atención. Bueno, es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Voy a compartir unas diapositivas con ustedes. Y podemos decir que estas diapositivas son un mapa. Un mapa de nuestra existencia. Y ustedes pueden ver, las palabras están en inglés porque ha sido un mapa que ha sido preparado por los amigos de Brahma Kumaris en Cambridge, en Inglaterra. Y de pronto ustedes han compartido clases también con el doctor Prashant. De pronto incluso han visto este mapa anteriormente. Y el mapa tiene mucho poder. Ustedes de pronto han tenido la oportunidad de tal vez ir a un lugar nuevo que no conocen, ya sea una ciudad, ya sea un parque, eh, cualquier lugar donde haya un mapa y ustedes quieren encontrar algo, primero buscar dónde estamos y luego a dónde queremos ir. Y aquí ustedes pueden ver el ser espiritual. ¿Dónde piensan que está el ser espiritual? El puntico de luz, la estrellita viviente. El ser espiritual en su dimensión, en su mundo espiritual. Y este mundo es un mundo de perfección, es un mundo de plenitud, es un mundo de belleza, es un mundo de amor, es un mundo de inmortalidad. El hogar del alma también lo conocemos como la tierra de la paz. Algunos lo han descrito como nirvana. Pero el gran énfasis aquí es en el habitante de este mundo, el alma, el ser elevado. Cuando vemos este mundo, vemos una estrellita allí, pero en nuestro intelecto, en nuestra mente,
Vamos a visualizar un puntico de luz como una estrellita en esta región de luz. En el mundo del alma, su naturaleza original, no hay fin. Esta experiencia positiva, recordemos todo aquello positivo que queremos experimentar en la esencia, cuando hacíamos esa actividad de por qué, cuando llegamos a la esencia de lo que queremos experimentar, la esencia del espíritu, del alma. Esta experiencia no tiene fin, no cambia, está más allá del tiempo, es eterna. Ustedes ven ahí, el alma está completa, éxito. Tenemos la mejor familia, porque bueno, yo soy un alma, ustedes también son almas, y también los 8.000 millones de habitantes de este planeta. Incluso cuando no están pensando que son almas, son, son almas. Incluso cuando el ser humano está tratando de tener una experiencia espiritual, es un alma, solo que se ha olvidado de su naturaleza original. Esta es precisamente la atención y el esfuerzo que estamos haciendo aquí. Mejor familia, el mejor padre, el mejor hogar. Y este es el ser espiritual, quien de pronto, ustedes pueden ver aquí abajo, ¿qué sucede? Sucede que tiene derecho a una experiencia humana. Y entonces hacíamos la pregunta, ¿cómo es ese mundo entonces? Cuando el alma tiene todo, cuando el alma experimenta todo, entonces ¿cómo es la vida? Pues el mundo es como un regalo. Y ahí ustedes lo ven, como pareciese como si es un escenario. ¿Es así? Entonces, retomando, el alma en su mundo de silencio, de dicha, de gozo, simplemente experimentando su propia existencia, ustedes pueden sentir, pueden ver que ustedes son estos punticos de luz. Todos estamos aquí a este nivel espiritual, teniendo esta experiencia de abundancia, de fortuna, todos estos tesoros. Y además, el alma tiene una experiencia humana. La experiencia humana, cuando el alma ya no está buscando tener una experiencia espiritual, cuando el ser espiritual tiene una experiencia humana, o sea, no el ser humano queriendo tener una experiencia espiritual, no. El ser espiritual tiene una experiencia humana. La experiencia entonces es de alegría también. Y lo vemos en una forma de un escenario, y está ilustrado como un escenario también, porque si ustedes aprecian, por ejemplo, en el mundo, cuando vamos al teatro, por ejemplo, ya sea que veamos una obra de comedia, una obra de drama, una obra con música, sin música, una obra con suspenso, en fin, en fin, todo para el ser espiritual,
todo lo que sucede en el escenario, en la vida humana, es un regalo. Y el regalo también es precisamente tener esa oportunidad de actuar, tomar parte en el mundo. Pero ya no estamos buscando satisfacción en el drama. Entendemos quiénes somos. Y es así como se ve. Hacíamos la pregunta, ¿cómo sería ese mundo entonces? Bueno, pues el mundo entonces es un regalo. El mundo se convierte en una oportunidad para experimentar la experiencia humana. Un poco más en profundidad. ¿Qué sucede cuando somos esos seres humanos tratando de tener esa experiencia espiritual? Ese ser humano empieza a, digamos, a identificarse. Ustedes pueden pensar. Y es como su, su razón de ser empieza a convertirse en sus relaciones con otras personas, ya sea tratar de satisfacer a los demás, ya sea sentirnos mejor que otros, ya sea sentirnos en una posición inferior a otros. Esto es lo que no queremos. Esta es la imagen donde mostramos que esto es lo que no queremos. Este es el ser humano. Las posesiones, la posición. Y veíamos, decíamos, que esto de alguna manera incluso ir tras estas cosas lo hace mucho peor porque estamos más como en una espiral descendiente donde cada vez más nos alejamos de la experiencia del ser espiritual. Y bueno, veíamos anterior el alma, el ser espiritual teniendo una experiencia del mundo. Y este es otro ángulo, otra perspectiva. ¿Cómo es esa vida cuando el ser espiritual tiene una experiencia humana? El ser espiritual, recuerden, con todas sus cualidades, todo lo positivo que podamos imaginar a un nivel tan elevado, por siempre. El ser humano viene a este mundo como un huésped, viene de turismo. Y es una perspectiva que también nos puede ayudar a entrar si nos encontramos un poco atrapados en este mundo, sin tener precisamente esa experiencia, tratando de buscar esa experiencia espiritual, pero sin lograrlo. Podemos recordar que somos un invitado en este mundo. Es un primer paso para recapacitar, reaccionar y recuperar esa esencia de nuestra vida. Ahora imaginen, por ejemplo, que ustedes van de vacaciones a algún lugar. Imaginen, están preparados. Incluso desde el momento que dejan sus casas, sienten gran entusiasmo, se sienten contentos, se sienten alegres. Bueno, hoy en día nos vamos de vacaciones porque queremos escapar, no porque estamos bien en nuestra casa, sino porque queremos buscar algo de alivio, precisamente buscando esa experiencia espiritual, ¿no? Pero solo para decirles que es lo mismo, pero con una perspectiva completamente diferente. Es la misma vida. Cuando estamos de vacaciones es la misma vida. Estamos haciendo las mismas cosas, hablando, comiendo, caminando, visitando, lo mismo. Pero tenemos una perspectiva de un huésped, de un invitado. Es por esto que decíamos, es una perspectiva que podemos crear para precisamente acercarnos, capacitar, reaccionar y volver a esa perspectiva espiritual. Lo mismo, pensar que este mundo es como una obra de teatro. Bueno, estoy actuando mi papel.
Cuando vamos a una obra de teatro, simplemente observamos y disfrutamos la experiencia. El guión ya está escrito y no empezamos a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Simplemente, simplemente disfrutamos la experiencia. Dijimos, ya sea una comedia, ya sea un drama, ya sea que haya suspenso, ya sea que haya música, ¿no? Ya sea que haya un actor, ya sea que haya un grupo de actores. Disfrutamos, experimentamos. Entonces esto para completar esta idea, el ser espiritual, que ya tiene todas esas cualidades de amor, paz, de felicidad, serenidad, que tiene acceso constantemente, eternamente, a la fortuna más elevada, un mundo donde todos son afortunados. Qué maravilla, no solo yo más afortunado que otros, todos son extremadamente afortunados. Y aún así, tienen la fortuna, el regalo de la experiencia humana. Bueno, sabiduría. Volvemos. Queremos que esto no sean simplemente palabras. Esta es una práctica, es como una postura. Cuando hacemos ese ejercicio de, bueno, ¿quién es el que está escuchando? ¿Quién es el que está hablando? Om Shanti. Estamos corrigiendo nuestra postura porque hemos tenido esta postura del ser humano por mucho tiempo. Y continuamos con esta postura. Imagina una postura física, incluso una postura que nos causa dolor. Tenemos una postura que nos causa dolor y cada vez más nuestra postura se hace peor, eh, digamos a nivel físico. Y estamos clamando por un alivio para el dolor, pero no mejoramos nuestra postura y continuamos más y más y más en esa espiral descendiente que vimos. Ahora, tenemos que corregir nuestra postura, pero como hemos estado en ese hábito por largo tiempo, requiere mucha atención. A veces cuando nos sentamos y queremos generar el hábito, sentarnos bien, de caminar bien, una posición eh, cómoda, pero también saludable, tenemos que prestar atención y decirnos, otra vez. Y recordarnos a nosotros mismos, otra vez, sí, esa es la práctica que tenemos que hacer. Y aquí a nivel espiritual es similar. El método de atención, prestar atención una y otra vez. Y a la calidad. Una práctica sencilla con calidad. Y de esta manera habrán resultados. Este es un mes muy auspicioso para todos nosotros, el mes de enero. Por lo que comentábamos al principio. Es un mes donde todos prestamos atención de manera colectiva y de manera más frecuente, con mucho más fervor y entusiasmo. Y podemos tener esta experiencia de una manera más vívida, más satisfactoria, más real. Entonces, el ser espiritual es afortunado naturalmente. Y otra fortuna que quiero mencionarles. Cuando vemos esta perspectiva espiritual, cuando tenemos esta experiencia espiritual, tenemos acceso a la fuente de todas estas cualidades. Recordemos, no estamos hablando del hogar, estamos hablando de los habitantes del hogar espiritual, toda la familia de almas, por supuesto, el Padre de las almas. Estamos hablando de Dios, de nuestro Padre espiritual. Y es muy interesante porque, bueno, cada uno de ustedes, yo,
yo tengo un padre físico, ustedes tienen un padre físico, pero su padre y mi padre, a menos que seamos hermanos, su padre y mi padre no son el mismo, son padres diferentes. Pero Dios, el alma más elevada, el alma que siempre permanece consciente de esta fortuna, de estas cualidades, es el Padre de todas las almas. Y cuando decimos Padre, ustedes verán por qué es tan importante esto. Porque precisamente Dios es aquel quien tiene la capacidad de restaurar esta perspectiva espiritual, el estado original realmente. Dios restaura y de alguna manera crea esta perspectiva para nosotros, la restaura, la regenera. Es por esto que Dios es nuestro Padre, ya crea esta existencia. Y es un alma que nunca pierde de vista, nunca se olvida de sus tesoros, nunca está buscando amor y no está buscando comprar una casa para sentirse tranquilo, para poder dejar de preocuparse. Dios siempre está en este estado absoluto de dicha. Y bueno, quiero terminar aquí para que, como es tradición, podamos terminar con una meditación juntos. Uno de los atributos de Dios es aquel de permanecer siempre en la verdad. Cuando decimos en la verdad, queremos decir que Dios siempre es consciente de su naturaleza espiritual. A Dios se le conoce como la verdad y el ser consciente. La verdad, el conocimiento y la conciencia de este conocimiento también hacen de Dios el océano de la dicha. Cuando conocemos y cuando experimentamos, tenemos la fortuna de la sabiduría. Y esta sabiduría nos permite experimentar la fortuna de nuestra naturaleza original. Solo un pensamiento para recordar quiénes somos, para recordar que somos seres espirituales y Dios en este mundo espiritual es nuestro soporte insacudible, eternamente, para reactivar nuestra conciencia, para poder ver esta fortuna, la fortuna que siempre está allí, pero que de alguna manera puedo perder de vista, puedo olvidar algunas veces. Prestar atención es la manera para hacer que mi naturaleza espiritual sea mi experiencia de vida. En primer lugar,
una experiencia del ser espiritual, los tesoros del alma, tesoros invisibles, tesoros de paz, serenidad, plenitud, abundancia, felicidad, alegría, dicha, tesoros de poder, tesoros de compañía espiritual, compañía más elevada, el tesoro de la compañía de Dios y mi familia espiritual, el mundo entero es mi familia, el mundo entero es extremadamente afortunado, rico. Un segundo de atención para recordar que esta es la verdad de mi existencia. Bueno, quisiera finalizar deseándoles un año lleno de la experiencia de felicidad, de amor, de paz espiritual y sobre todo puedan cultivar esa sabiduría para que esta experiencia no sea solo un deseo de año nuevo, sino una experiencia constante. Los mejores
deseos. Om Shanti.